Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar hoy con el sociólogo, doctor en sociología, académico de la Universidad Arturo Prat, del Departamento de Ciencias Sociales, Iván Valenzuela. Iván, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy grata esta invitación. Iván, partamos por esta ciudad, ¿cierto?, que se ve con un futuro auspicioso desde el punto de vista económico. Hemos conversado con muchos invitados aquí en nuestro programa y, ¿cierto?, se señala este boom minero, la cantidad de inversión que se está llevando a cabo en la ciudad. Pero por otro lado tenemos una ciudad bastante caótica, con muchos problemas, ¿cierto?, con mucho caos, con un tráfico bastante complicado en el centro de la ciudad sobre todo. Una ciudad que pareciera no fue prevista para este desarrollo. ¿Cómo dirías tú que por dónde habría que partir en un análisis de lo que está pasando aquí en nuestra región, especialmente en Iquique? Bueno, yo me centraría básicamente en dos aspectos. Por un lado, como tú bien dices, lo que es la calidad de vida urbana. Efectivamente, el crecimiento de la ciudad demográficamente, actividades, etcétera, requieren de una conceptualización, a mi entender, diferente de lo que es ciudad y región. Eso por un lado. Ya. Por otro lado, con respecto a la minería, efectivamente todo está bien si lo vemos desde lo que Michael Porter denomina ventajas competitivas estáticas, si lo miramos en el corto plazo. Sin embargo, si lo miramos en sustentabilidad, no contamos con lo que se llaman ventajas competitivas dinámicas, es decir, incorporar conocimiento, avanzar hacia una economía del conocimiento regional. Ahí estamos muy mal. En ese sentido, ¿quién debiera tomar, digamos, el sartén por el mango? ¿La autoridad política, las universidades, los grupos de presión? ¿Quiénes dirías tú que tienen una mayor relevancia en ese sentido? Bueno, la experiencia internacional indica, donde tenemos ciudades, regiones ganadoras, competitivas, es que por un lado el gobierno central tiene una política nacional de desarrollo de ciudades y regiones. Ya. Eso por un lado, pero por otro lado el conocimiento, el saber las necesidades específicas parte desde la propia ciudad, desde la propia región, y qué duda cabe que ahí las universidades y los medios de comunicación son fundamentales. Aquí siempre se habló de tener una estrategia regional de desarrollo, se trabajó en varias estrategias regionales de desarrollo, ¿cierto?, para ver por dónde iba un poco el tema, digamos, del futuro, pero pareciera que todavía estamos a foja cero con eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes tú, digamos? Bueno, desde la Subdere y desde el gobierno regional, efectivamente hay un plan de desarrollo, una estrategia de desarrollo regional, que en términos de formulación ya está y de elaboración existe. Pero ahora viene la parte más difícil, que la orquesta interprete la partitura, aplicarlo. Es decir, la implementación. Y es ahí donde, volviendo a lo que señalaba, el énfasis en términos de implementación tendrá que ver ya en más específico, cómo tenemos una política de desarrollo urbano para Iquique, la región, y por otro lado, cómo avanzamos hacia una economía del conocimiento. Ahí, para avanzar a una economía del conocimiento, tenemos una deuda con el tema, ¿cierto?, de la masa crítica. Siempre se señala que en esta ciudad y en esta región en general no tenemos, por ejemplo, mayores cantidad, digamos, de profesionales. Siempre se quejan incluso las empresas de que les cuesta encontrar personas especializadas. Cuando se habla de médicos, ¿cierto?, todo el mundo se queja que no hay especialistas. Es difícil resolver eso, da un poco el panorama que tú me planteas. Efectivamente, y nuevamente, si vemos hacia fórmulas exitosas, es decir, aquí no hay que inventar la pólvora, sino que ver experiencias que han resultado exitosas y ver en qué medida qué es adaptable y qué no es adaptable. Ahora, algo universal a todas estas experiencias exitosas es muchos mejores niveles de colaboración público-privada. Es decir, tenemos población tenemos recurso humano de alta formación. Creo que en ese sentido en los últimos años hemos avanzado y mucho. Por ejemplo, si vemos la cantidad de profesionales de alto nivel en 2012 con respecto a la situación de hace 10 años, ha habido un avance. El punto es cómo eso se articula en términos de sinergias, tanto en el sector privado como en el sector público. Y ahí sí falta mucho más elemento de articulación, no solo al interior de Iquique, sino, por ejemplo, de Iquique con respecto a las comunas rurales.
Y en ese sentido, para que esas personas emerjan, esos talentos, ¿qué se necesita? Que estén presentes en el aparato público, que aparezcan en los medios, que tengan opinión, que puedan presentar sus planteamientos respecto a la región. ¿Por dónde crees tú que va la mano? En primer lugar, que estos talentos que tenemos, se incrusten en la región. De alguna manera también significa un asumir cierto riesgo. Hay que abrirse para eso. Exacto, en términos de emprendimiento, en términos de innovar, de atreverse, de establecer proyectos de vida en la región. Pero por otro lado también la reciprocidad, que la región devuelva la mano. Es lamentable que nosotros tengamos brillantes, jóvenes, iquiqueños y iquiqueñas que por obtener 750 puntos en lugar de estudiar en la región, perdemos ese talento y se nos va a Santiago, o a Concepción o a Valparaíso. Por ejemplo, chicos no vuelven. Exactamente. Por ejemplo, tiene que haber una retención de innúmeros talentos que tenemos en la región. ¿Y cómo se hace eso, Iván? Porque se lo he preguntado a muchos de nuestros invitados y la verdad es que no es fácil, digamos, porque cierto, no se trata tan solo de un tema de remuneraciones, de decir, mira, te ofrecemos un buen trabajo con una buena renta, porque esa persona piensa, cierto, en la salud de su familia, piensa en la educación de sus hijos, piensa en los cursos, en los posgrados, cierto, en los cursos de especialización, en las posibilidades que tiene de viajar, por ejemplo, de Santiago a cualquier país del mundo. Y aquí la cosa no es tan fácil, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace 20 años se pensaba que el imán que atraía una ciudad era el ingreso per cápita. Después supimos que era no solo el ingreso per cápita, sino que el desarrollo humano. Hoy en día los estudios de Jeffrey Sachs, los estudios serios, nos indican que aparte del desarrollo humano, o como factor indispensable en el desarrollo humano, está la felicidad. Entonces, construir una ciudad feliz. Bueno, que eso aparezca en los programas de los concejales, que aparezca en los programas electorales del futuro alcalde o alcaldesa. Entonces, incorporarlo a los liderazgos locales y regionales. No hacer las campañas como se orquesten en Santiago. Sería un craso error que un sector y otro solo reproduzca lo que viene pauteado desde la escala nacional. Entonces, ¿cómo ha sido en esta ciudad históricamente? ¿No se han incorporado esos temas que tú me dices? No, yo creo que ahí es donde efectivamente tiene que haber una mucha mayor apuesta y mayor confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces esta exhortación al espíritu regional queda más bien en el discurso, pero uno dice, bueno, después del discurso el detalle. Pues bien, ahora en los programas electorales sería muy buena coyuntura a raíz del boom minero que se avecina. Bueno, cómo este boom minero realmente significa que haya un Iquique feliz, que haya una ciudadanía feliz. Y eso significa reducir el embarazo adolescente, significa atender qué es lo que está ocurriendo en el cotidiano del iquiqueño, de la iquiqueña, pero insertado precisamente en esta perspectiva de una economía del conocimiento. Y en ese sentido, las autoridades que hemos tenido, ¿tú dirías que cumplen un poco el perfil ese que debiéramos tener o están un poco digamos, en el sentido contrario? Porque hemos tenido, por ejemplo, los concejales, bastantes personas que llegaron, entre comillas, por secretaría, digamos, al Consejo Municipal, ¿cierto? Porque no fueron electos, sino que se retiró uno y llegó otro. Pero personas que pareciera no tienen muy claro estos conceptos, digamos. Bueno, pienso que hoy en día la sociedad en su conjunto está planteando reconfigurar las instituciones. Y ahí tocamos un problema de índole nacional. Llama la atención la pereza con lo que se aborda el limpiar internamente los partidos políticos. Es decir, a mi entender, más que el binominal o voto voluntario, no, algo básico es relegitimar los partidos políticos, pero generando una real y efectiva democratización interna. Es decir, que sea RN o sea PPD o el partido político que sea, pero que incluso por ley se exijan mecanismos de funcionamiento democrático interno. Sí. Eso lo hemos conversado con varios políticos, incluso algunos, digamos, senadores, diputados, en fin, y da la impresión de que en este minuto por lo menos se habla, ¿cierto?, de campaña, se habla de candidatos, se habla de la posibilidad que sea tal o cual,
pero no vemos una mayor actividad, digamos, con la base, digamos, con la comunidad, participación, preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere. Pareciera que ese no es preocupación, digamos, y hay un tremendo, una tremenda incertidumbre respecto, por ejemplo, a lo que va a pasar con los jóvenes a fines de año en la votación en estas elecciones municipales, pues son más de 5 millones de jóvenes que si no los seduce, si no los motiva, probablemente no van a ir a votar. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, el área que a mí más me interesa desarrollar precisamente es la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque sea de manera implícita, los partidos políticos y los dirigentes políticos operan con ciertas nociones de conocimiento. Este es el 5º año en que el mundo está entrando en una severa crisis que no vivía desde hace 80 años. Y eso significa el descalabro de las convencionales estructuras de conocimiento. Dicho de otro modo, gran parte de los conocimientos que hemos utilizado analistas, que hemos utilizado en las universidades, en los medios de comunicación y también en el mundo político, es el momento de cuestionarlos y ponerlos en tela de juicio. Si eso no se logra, va a ser muy difícil que vuelva a haber un acoplamiento con las sensibilidades que hay en el mundo ciudadano. ¿Y eso se traduce en que en una desafección respecto a la política, en que la gente no quiere, dice no estoy ni ahí, no participo, no? Correcto. ¿Sí? Es como los políticos hablando en chino y la población hablando esquimal. Ya. ¿Qué tipo? Exactamente. Ya. Bueno, eso es un tema bastante grave, Iván, ¿cierto? Porque está visto por las movilizaciones estudiantiles del año pasado, ¿cierto? Donde fueron acompañados por los padres, incluso por los abuelos, estaba prácticamente toda la familia, uno los veía, ¿cierto?, marchando en la calle. Era más que un tema solamente de educación, digamos, era un cambio más profundo. Si me permite, Reinaldo, efectivamente, por todos los estudios que hay, donde goza, por ejemplo, a diferencia de España, que ya no es un descalabro solo económico, sino que también de su democracia. Por ejemplo, lo que se avanzó ahí en descentralización, regionalización, está sufriendo un retroceso espantoso. Sin embargo, en Noruega, en Dinamarca, la democracia sigue gozando de muy buena salud. Y la población, a pesar de que sufre los embates de la recesión, sin embargo, sigue habiendo una fuerte identificación con la democracia. Recordemos que tras el atentado horroroso de Breivik, la respuesta del pueblo noruego fue reforzar su democracia. No una respuesta ni desde la extrema izquierda ni desde la extrema derecha, como sí, por ejemplo, está ocurriendo en Grecia. Claro. Entonces, hay que poner atención a eso. Exactamente, y precisamente Noruega, Dinamarca son los países que puntúan con los mayores niveles de felicidad a nivel mundial. Ya. Bueno, aprendamos de ellos. Sí. Miremos menos a España, miremos menos a Grecia y miremos dónde hay que mirar. Ya. Bueno, vamos a hacer un breve alto aquí en nuestro programa, Iván, y vamos a ahondar en ese tema que me parece muy, muy interesante. Estamos conversando en esta oportunidad, ¿cierto?, con Iván Valenzuela, académico de la Universidad Arturo Prat, académico del Departamento de Ciencias Sociales, sociólogo, doctor en Sociología, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión.